Hola amigos y amigos, ¿cómo están? Espero se encuentren súper bien. Bienvenidos a mi hogar. Gracias por estar aquí. Mi nombre es Carolina para los que no me conocen y pues el día de hoy los invito a un video más. Entonces, empecemos. Bueno, ahora lo que voy a hacer es poner el papel que me sobró de la cocina aquí en esta mesa, porque les cuento que esta mesa se me había partido a la mitad y yo con la ayuda de unas tablitas pues la volví a pegar, por decirlo de alguna forma, a unir. En la mitad ya tenía como un vidrio, un cristal, y claro, se partió el cristal y la mesa se partió a la mitad porque como ven está viejita, entonces yo no la quise botar porque no me quería quedar sin mesa de centro. Más adelante con la ayuda de Dios pues la cambiaremos. Por ahora la voy a forrar con este papel a ver qué tal queda. Y pues voy a empezar por los laditos porque como les conté en la mitad tiene unas puntillas, porque por detrás de este lado, de los lados de ambos lados fue que las uní y las puntillas traspasaron, entonces se ve ahí. Y por eso es que le puse ese cartón. Es un cartón que le había pegado ahí. Es una decoración que hice, una manualidad. Y la había pegado ahí para que disimulara pues las puntillas y no los niños no se chuzaran o algo. Pero igual como tiene silicón no se van a chuzar. Y el objetivo es taparla con el papel para ver si se ve más bonita o no. Pues vamos a mirar cómo nos va con esto. Baby, you give me ice and fire. Giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, well, I don't wanna jinx it, baby, and twist myself at the spine. Bueno, así es como nos está quedando la mesa, pero antes de seguirles mostrando o seguir con el video, quiero mostrarles un poquito cómo está lloviendo de fuerte. Bueno, y antes de seguir con nuestro proyecto, nuestra mesa, les cuento que voy a hacer frijoles sin remojo, sí, como lo escuchan. Lo que hago es en una pitadora, coloco la cantidad de frijoles según lo que desee hacer. En mi caso voy a hacer muy poco porque yo lo voy a hacer en crema, ya que pues tengo 2 niños y a ellos les gusta más la crema que el frijol pues normal. Por lo general a mí me encanta el normal, pero ya saben, por los niños uno lo hace. Entonces yo cojo los frijoles, los lavo muy bien, le saco todo el mugre, la suciedad, y pues a continuación lo que hago es taparlos. Pues poner la olla en la estufa a fuego medio, taparlos y dejarlos ahí hasta que pues piten. Cuando piten ya los dejo un minutico más después de que piten y ya los bajo. Y ahora seguimos con el resto. Yo les voy explicando según vaya avanzando pues el video. Hacer los frijoles así es muy bueno porque a veces uno está de afán y no tiene que cocinar, tiene solamente los frijoles, pero uno dice, ay, no los dejen en remojo, no, entonces a veces por eso no los hace, pero resulta que sí se puede. Entonces yo los hago de esta manera cuando se me olvida dejarlos en remojo, que por lo general cuando hago lentejas o frijoles a veces se me olvida dejarlos en remojo y pues no hay problema, yo los hago de esta forma, me parece que quedan igual de ricos. Y pues también crecen. Entonces no sé si a ustedes les gusta esta forma, lo pueden hacer en un momento en que se les haya olvidado dejarlos en remojo y pueden probar a ver si les gusta o no hacerlo de esta manera. Y pues continuemos con nuestro proyecto de la mesa. Ahora lo que voy a hacer es coger el papel. Este sí es otro que compré porque yo compré 2 pensando en esta mesa
y lo voy a poner en la parte de encima y de los lados, pues de los otros lados de la mesa que me faltaron, para cubrirlo bien y terminar con esto, a ver cómo nos va. Las patas, amigos, vamos a ver cuánto me alcanza el papel y ahí estaré pues forrándolo hasta donde me llegue el papel, porque lo único que compré, ya no compré más. Y pues miremos, sigamos con el proyecto a ver qué tal nos va.
Bueno, así fue como nos quedó la mesa al final. Les cuento que me faltaron partes de las patas por ponerle papel porque no alcanzó. Pero bueno, así quedó bien. Antes pensaba dejarlas en blanco, pero como ya vieron están como peladas ya, entonces pues ahí tapa un poquito. Y pues la voy a dejar así mientras tanto y ya veremos qué pasa más adelante con esta mesa. Igual ahora, hasta el momento es muy funcional, todavía me sirve. No está todavía pues tan mal el estado, ¿no? Pero bueno. Bueno, voy a poner la misma decoración que tenía anterior, que es un candelabro. A este candelabro me gusta ponerle en la mitad unas florecitas, porque en la mitad pues esto es como un pebetero también, se le ponía el incienso o el líquido pues, y se le ponía una velita de esas pequeñas al fondo. Y pues le voy a poner las flores en la mitad y le voy a poner las velitas y pues así va a ser mi decoración de sencilla. Bueno, así es como nos queda, pero les cuento que las patas de atrás no logré, no me alcanzó el papel, me toca conseguir y como ven está muy fea la mesa en la parte de abajo, porque no sé, se ha podrido la madera, no sé, pero me quedó esa parte blanca y el resto sí pues logré que me quedara así. Acá también, pues aquí queda así por las puntillas que tiene ahí, pero bueno, no sé qué opinan, qué les parece. Igual es provisional la mesa hasta que pueda conseguir otra. Bueno, ahorita le voy a echar lo que es el revuelto a mis frijoles, que es papa, plátano verde, zanahoria, carne, sal y ajo, amigos. Ya las personas le echan el revuelto que deseen, cilantro, no sé, condimentos, lo que quieran echarle, que ya pues mucho lo hacemos de formas diferentes, ¿no? Entonces ya es decisión de cada y gusto de cada quien. Bueno, amigos y amigas, ahora acompáñenme porque vamos a ir a la tienda y hacer un mandado. Entonces, para que conozcan un poco el barrio donde yo vivo. Y pues ha estado lloviendo, entonces está un poquito mojado el piso. Les cuento que el niño mayor no lo han visto en el video porque él muy tempranito se va para su escuela. Él está en preescolar, perdón. Y pues por eso no lo han visto, porque él está estudiando hasta mediodía que yo lo recojo. Y pues la olla, la pitadora queda en la casa prendida, pero allá está mi esposo, entonces él le pone cuidado. Y pues nada, vamos a seguir con el recorrido por el barrio. Espero les guste.
Miren amigos y amigas, hay muchos de estos pájaros negros, la verdad no sé cómo se llaman, hay bastante, no sé si es por la temporada o qué. Si ustedes saben cómo se llaman, por favor déjenmelo en la descripción, abajo en los comentarios para yo saber el nombre. Miren amigos, les presento la pista de patinaje. Aquí pueden venir a trotar, a hacer ejercicio en las mañanas. Y pues los niños, por aquí cerquita hay un... donde los niños, ¿cómo se llama eso? No sé cómo se llama, de patinaje. O sea, les enseñan patinaje. Entonces aquí se reúnen todos los días por la tarde y les dan clases de patinaje a los niños. Bueno, ya estamos de regreso en la casa y ahora sí, continuemos con el almuerzo. Les cuento que ahora sí voy a hacer el guisito a los frijoles, tomate, cebolla, sal y ajo. Lo voy a sofritar o no sé cómo se le diga fritar. Bueno, el caso es que lo vamos a preparar para, como les dije, voy a hacer una crema. Y pues voy a ponerlo todo en la licuadora una vez ya esté listo el guiso. Lo voy a poner en la licuadora con todo mi revuelto y mis frijoles, y así voy a hacer y así voy a hacer la crema. Entonces les cuento que esto es opcional, pues si las personas por ejemplo desean comer normal, pues pueden hacer lo mismo. Les quiero pedir disculpas si escuchan mucho esa palabra de lo que pasa es que no sé, siempre se me sale cuando yo hablo. Recuerdo mucho que cuando trabajaba se me burlaban mucho mis compañeras porque yo a toda hora era entonces es algo que no hago intencional. Si lo escuchan mucho en mis videos, disculpen, de verdad, no lo hago se me sale, es decir, no sé por qué se me sale esa palabra. He tratado de controlarla, pero no sé cómo. Miren cómo quedan de grandes los frijoles. Entonces, o sea, si se dejen en remojo, no. Lo bueno del remojo es que quedan más blanditos. Le da un sabor como, no sé, sí le da un sabor diferente, pero no los hace que queden, pues así quedan ricos. No sé si me hago entender. O sea, quedan ricos, pero sí, si usted los deja remojando, sí quedan como más blanditos. Entonces, a la ventaja yo diría de dejarlos remojar. Y otra cosa muy importante también es que si van a utilizar este método que yo les estoy dando hoy de hacerlo sin remojar, es muy importante tener en cuenta que la pitadora es esencial. Si no contamos con la pitadora, entonces ahí sí es más que necesario dejarlos que se en remojo toda la noche. Amigos, les cuento que ya hasta aquí llegó el video, ya terminamos por el día de hoy. Gracias por habernos acompañado, espero les haya gustado el video y que haya sido de su agrado el contenido. Y pues yo me despido, de aquí se durmió Tiago y hasta un próximo video, bye.
told your friend you're not okay, and tell me what's wrong.